Como ustedes saben, Hugo El Pollo Carvajal pasó años en las altas esferas del aparato de seguridad y de inteligencia del narcorrégimen y trató directamente con los altos mandos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Incluso llegó a ser hasta protegido del propio Chávez. Es lo que se llama un testigo de excepción de las tramas internas de la dictadura, que se propuso usar todas las herramientas, desde el envío de drogas y criminales hasta el espionaje y el terrorismo internacional, para atacar los cimientos de la democracia de Estados Unidos. Como se sabe, a principios de este año, el Pollo Carvajal se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York de los cargos derivados de una conspiración para el tráfico de cocaína a Estados Unidos y el apoyo a la guerrilla colombiana de la FARC. La Fiscalía afirma que Carvajal está en el centro del llamado Cartel de los Soles, que es esta red de militares venezolanos que han sido acusados de utilizar la cocaína como arma y de traficar las drogas contra los estadounidenses. La carta realmente no tiene desperdicio, así que he decidido leerla en su integridad y por supuesto comentarla sobre la marcha para todos ustedes. Comienza por decir que él rompió públicamente con el régimen de Maduro en 2017 y huyó del país sabiendo que enfrentaba cargos criminales en Estados Unidos. Al hacerlo, afirmó Carvajal, me convertí en su enemigo. Conociendo los riesgos, actué con la más firme convicción para desmantelar el régimen criminal de Maduro y traer la libertad a mi país. Hoy, y esto es lo que dice en la introducción de la carta, veo la necesidad de hablar con el pueblo estadounidense sobre la realidad del régimen venezolano y por qué las políticas del presidente Trump no solo son correctas, sino absolutamente necesarias para la seguridad nacional de Estados Unidos. El primer tema que aborda directamente, sin mucho preámbulo, es el narcoterrorismo. Y esto es lo que dice el Pollo Carvajal. Presencié personalmente cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal, ahora dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades, dice Carvajal, a través de nuevas rutas, no fueron accidentes de corrupción ni obras de narcotraficantes independientes, fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Una gran afirmación. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década del 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de la FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. O sea, Cuba e Irán metidos en esta trama. El régimen, continuó diciendo Carvajal, ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para operar libremente desde Venezuela contra Estados Unidos. Luego sigue el siguiente punto, que es el Tren de Aragua. Esta es una carta que, por cierto, va directo al grano. Estuve presente, dice Carvajal, cuando se tomaron las decisiones de organizar y utilizar como arma a bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, explica Carvajal, Maduro expandió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas delictivas en Venezuela. Muy interesante esta explicación y que de alguna manera se ha confirmado, al menos en el caso de Chile, con el asesinato del teniente Ojeda y también en otros lugares de América Latina y de Estados Unidos. Los líderes de las pandillas recibieron instrucciones de expulsar a miles de miembros del país. Esto se coordinó a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Prisiones, ahí está la Fosforito, Iris Varela, la Guardia Nacional y la Policía Nacional. El Tren de Aragua se convirtió en el más efectivo
y de mayor crecimiento, dice Carvajal, refiriéndose a toda esta política de adoptar a los grupos criminales como defensa de la revolución. Cuando la política de fronteras, continúa Carvajal, abiertas, las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden-Harris se hizo conocida, aprovecharon la oportunidad para enviar a estos agentes a Estados Unidos. Ahora cuentan con un personal obediente y armado en territorio estadounidense. Esto es algo bastante alarmante. Para financiar sus operaciones, recibieron instrucciones explícitas de continuar secuestrando, extorsionando y asesinando. Una acusación muy grave también. Cada delito, dice Carvajal, que cometen en su territorio, o sea, en Estados Unidos, es un acto ordenado por el régimen contra inteligencia, y luego entonces pasa al siguiente punto, que es la contrainteligencia y espionaje contra Estados Unidos. Y comienza diciendo esto: estuve presente cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Hugo Chávez la intervención de los cables submarinos de Internet que conectan la mayor parte de Sudamérica y las islas del Caribe con Estados Unidos, con el fin de penetrar las comunicaciones del gobierno estadounidense. Imagínense ustedes, desde que Chávez estaba vivo, ha habido este espionaje masivo contra las comunicaciones que llegan a Estados Unidos. En 2015, agregó, advertí a Maduro que permitir que la inteligencia rusa construyera y operara un puesto de escucha secreto en la isla de La Orchila algún día provocaría bombas estadounidenses. Después dice, me ignoró. Durante 20 años, el régimen venezolano, y esto es una afirmación o acusación muy seria también, durante 20 años el régimen venezolano envió espías a su país, o sea, a Estados Unidos. Muchos siguen allí, algunos disfrazados de miembros de la oposición venezolana. Espero que Carvajal, por supuesto, suministre esos nombres importantes para que Estados Unidos tome cartas en el asunto. La inteligencia cubana, continúa, me mostró sus redes dentro de sus bases navales de Estados Unidos en la costa este. Se jactaban los cubanos de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de ellos ahora políticos de carrera. Imagínense ustedes las consecuencias que está teniendo este documento en todo nivel, y esto, por supuesto, si se destapa esta olla, va a tener consecuencias impredecibles. Diplomáticos estadounidenses, dice Carvajal, y agentes de la CIA, voy a repetir esto, diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA recibieron pagos para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder. Estos estadounidenses actuaron como espías para Cuba y Venezuela, y algunos siguen activos hasta el día de hoy. No lo voy a decir, pero ya se me ocurren algunos nombres que pudieran estar en esa lista. El siguiente tema que toca es Smartmatic y sus elecciones, o sea, las elecciones en Estados Unidos. Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano, pero pronto se convirtió en una herramienta para ayudar a que el régimen se mantuviera en el poder para siempre. Lo sé porque designé al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral en su puesto y él me reportaba directamente. El sistema Smartmatic puede ser alterado. Esto es un hecho. Esta tecnología se exportó posteriormente al extranjero, incluso a Estados Unidos. Operativos del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación dentro de Estados Unidos. No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con el software y se ha utilizado para ello. Otra acusación tremendamente explosiva que sin duda va a tener repercusiones. Ciudadanos de Estados Unidos, no se equivoquen, termina diciendo Carvajal en su carta. No se equivoquen sobre la amenaza que representa permitir que una organización narcoterrorista se mueva libremente por el Caribe y América Latina, haciendo todo lo posible para perjudicar al pueblo estadounidense, para financiar el antiamericanismo en todo el continente y para facilitar las operaciones
de otras organizaciones terroristas y enemigos de Estados Unidos dentro de Venezuela y ahora dentro de sus fronteras. Finalmente dice que al régimen al que serví no es el régimen, perdón, al que serví no es simplemente hostil, está en guerra contra ustedes, utilizando las drogas, las pandillas, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas. Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, afirma Carvajal, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. Incluso podría estar subestimando lo que el régimen está dispuesto a hacer para aferrarse al poder. Tienen planes de contingencia para cualquier escenario extremo a fin de asegurarse de nunca ceder el control. Y luego termina con este párrafo. Apoyo totalmente la política del presidente Trump hacia Venezuela porque es en defensa propia y actúa en base en la verdad. Estoy dispuesto a proporcionar más detalles sobre estos asuntos al gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, después de esta carta tan explosiva, un misil directo a la urna de Maduro, queda muy poco que agregar, ya que lo único que yo diría de las primeras de cambio es lo que esto, por supuesto, va a generar en términos de investigaciones de inteligencia, investigaciones federales, y, en mi opinión, endurecerá ahora, sin duda, el rumbo de la política y las acciones de Trump contra la narcodictadura. Si faltaban razones, esta carta proporciona municiones más que suficientes para justificar plenamente el tan esperado ataque militar definitivo.